Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de la unidad uno del curso de mantenimiento y confiabilidad. En este caso vamos a ver algunas definiciones y conceptos que me hizo falta abordar pues en el video pasado. Estas definiciones pues una es una parte muy importante es del concepto de falla, eh, cómo se estructura una falla, y pues posteriormente pues unas definiciones que tienen que ver con mantenabilidad uh, y disponibilidad. Bien, vamos a empezar. Primero que nada vamos a empezar con un breve repaso acerca de algunos objetivos eh, en la gestión del mantenimiento, en la implementación del mantenimiento industrial. Bueno, en este caso tengo una lista de 6 objetivos. Primero que nada, máxima disponibilidad. Por disponibilidad me refiero a que pues básicamente las instalaciones, los equipos, las herramientas, todos los bienes de la empresa se encuentren disponibles para ser utilizados. Entonces siempre hay que tener una máxima disponibilidad de equipos, instalaciones y herramientas. Ahora, esto también hay que lograrlo en conjunto con un bajo costo. De nada me sirve mantener una planta en perfectas condiciones si esto va a elevar drásticamente los costos hasta el punto en el que pues prácticamente el negocio no es rentable. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio en esto, mínimo costo, máxima disponibilidad. Bueno, tercer objetivo es la conservación de los activos físicos. Les recuerdo que los activos son aquellos bienes que le dan valor a una empresa. Esos bienes pues pueden ser los edificios, las instalaciones, los equipos, las herramientas, todo eso que le cuesta adquirirlo a una empresa y que forman parte del valor integral de esa compañía. Eh, Acá hay que hacer, les hice una diferencia en el video pasado entre, pues, la diferencia entre, pues, un activo para, digamos, la diferencia entre un activo fiscalmente y un activo comercialmente. Fiscal y comercial. Fiscal es si para el gobierno representa, pues, un valor, y comercial es si para el mercado, pues, representa un valor. En el caso del gobierno, pues siempre existe, digamos que ciertas políticas en las cuales, por ejemplo, un equipo o un activo, pues deja de representar un valor para el gobierno. En ese sentido, por ejemplo, les doy un dato. Los vehículos, ya sea camionetas, o coches de traslado, etcétera, pues las empresas cuando hacen la adquisición de estos equipos, estos vehículos, pues los deducen fiscalmente, es decir, los meten como gastos para poder ahorrarse impuestos. Siempre que se compran ciertos equipos como vehículos, pues estos digamos que se contabilizan como un activo y eso significa que le da valor extra a tu empresa o a tu compañía. Ahora, el gobierno o la secretaría, en este caso Secretaría de Hacienda, pues lo que hace es hace que pues tome en cuenta que los equipos o los bienes que adquiere una empresa no son eternos y están sometidos a cierta degradación, cierto desgaste. En ese sentido, pues el gobierno, digamos que tiene una especie de tabulador en el cual, pues dependiendo de la mercancía que adquieres o del equipo que adquieres, de la maquinaria que adquieres, pues eh, este equipo pues se va deduciendo con el tiempo y va perdiendo valor fiscal. Y, por ejemplo, un vehículo solamente tiene un valor fiscal, por ejemplo, por 4 años. Es decir, en el primer año deduces una parte, después en el segundo año deduces otra parte, en el tercer año deduces otra parte y en el cuarto año deduces otra parte. Y una vez que finalizó este tiempo,
para el Estado, pues tu vehículo ya no tiene un valor fiscal. Pero eso no significa que tú como empresa no puedas vender ese vehículo. Al contrario, para el comercio, es decir, si tú agarras y vendes ese vehículo, pues para un comercio sí tiene un valor. Pero pues fiscalmente ya no lo puedes deducir. Ya no, aunque forma parte de tus activos, es decir, está en tu lista de activos, para el gobierno pues ya no tiene, digamos, un valor. Entonces, como ya no tiene un valor, pues ya no puedes deducir impuestos con respecto a esos equipos. Por ejemplo, también los edificios, me parece que los edificios se deducen a 20 años. Su valor se puede deducir hasta en 20 años. Entonces, digamos que tú inviertes en un nuevo edificio y gastó una empresa 30 millones de pesos, lo puede ir deduciendo a lo largo de 20 años. No me acuerdo de la cifra exacta, pero bueno, más o menos así es como juegan. Ahora, eso no quiere decir que después de 20 años, pues el edificio ya no tiene ningún valor, sino que al contrario, el valor comercial siempre lo va a tener. El cuarto objetivo del mantenimiento es la conservación de la energía. Eh, pues existen muchas maquinarias o muchos equipos que siempre tienen alternativas de uso. Es decir, a veces para cuando vas a comprar un equipo, pues tienes la alternativa de comprar entre tres marcas o tres modelos. Y es parte del mantenimiento, pues verificar cuál de ellos va a consumir menos energía. Y pues mediante una selección adecuada de los equipos, pues puedes disminuir los costos energéticos de consumo de toda tu maquinaria. Quinto, conservación del medio ambiente. Eh, eh, la mayor parte de los países pues tienen ciertas regulaciones ambientales o tienen firmados algunas alianzas internacionales para cumplir con cierta política ambiental. Y en ese sentido, pues esa política ambiental se, pues en algunos casos se establece en forma de leyes o de normas que obligan a las empresas a regular la emisión de contaminantes. En ese sentido, pues existen empresas que, por ejemplo, producen polvos o que producen aguas sucias, que producen quizás algún componente radioactivo y tienen que tener cierto control sobre estas emisiones. Eh, Muchas veces, pues, se requieren equipos para poder tener este control. Equipos que regulen la emisión de polvos o la turbidez del agua, um, no sé, contaminantes, energía, etcétera. Y pues estos equipos pues también requieren de mantenimiento. Si los equipos que miden la emisión de los contaminantes al medio ambiente se encuentran en fallas, se encuentran descompuestos, pues obviamente no estás midiendo lo que le estás tirando al medio ambiente y eso te puede generar multas. Entonces, parte del mantenimiento pues es conservación del medio ambiente desde el punto de vista que tienes que mantener tus equipos con el mantenimiento adecuado, es decir, funcionando correctamente para verificar que no te estés excediendo de los límites legales en la emisión de pues, partículas, agua contaminada o sustancias peligrosas. Seguridad e higiene. En este caso, pues hay maquinaria en algunas ocasiones que tienen ciertas protecciones. Es decir, parte de la maquinaria es tener ciertos aditamentos que le brindan seguridad al operador. En muchas ocasiones estos aditamentos se echan a perder, o dejan de funcionar, ya no se pueden anclar directamente a los equipos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto de equipos que pierden su protección, pero pues aún así los equipos pueden seguir funcionando. Y en ese sentido, pues un equipo, en muchas ocasiones operan equipos en condiciones no adecuadas. Es decir, aunque la máquina siga funcionando, ya no cuenta con todas las protecciones de seguridad adecuadas. Y eso hace que, pues, obviamente, sea más probable que ocurra un accidente. Entonces, parte del mantenimiento, pues también es conservar los elementos o los dispositivos que hacen seguras tus instalaciones. Por ejemplo, también existen algunas líneas
cuando se tiene un equipo, pues muchas veces existen una especie de líneas o franjas que se dibujan alrededor de los equipos peligrosos para que pues los operadores no crucen estas, pues a estas zonas, ¿no? Entonces, parte del mantenimiento pudiera ser que estas líneas siempre se mantengan vigentes, que estén bien pintadas y que no se borren con el tiempo, de tal manera que pues los operadores de repente crucen estas franjas y pues se acercan a equipos que pudieran ser peligrosos. Y por último, pues la implicación del personal, que tiene que ver con el TPM, hacer que todo el personal esté involucrado en la planta. ¿Con qué objetivo? Pues que es ideal que, por ejemplo, cuando una máquina está haciendo algún ruidito o presenta alguna anomalía y pues el mismo operador es el que se está dando cuenta de esto, pues que notifique a mantenimiento y no espera hasta que la máquina entre en fallo total, pues para avisarle, ¿no? O para hacer del conocimiento de que algo estaba tronando. Es común, pues, toparse con gente pues, que piensa que pues es un problema de otro departamento y por eso no lo voy a notificar. Y que, por ejemplo, si entrara en falla la máquina, pues al menos voy a descansar un rato, ¿no? Es egoísta y pues la verdad es que siempre trae consecuencias. Bueno, vamos a empezar por la definición de falla. La falla es un deterioro o desperfecto en las instalaciones, maquinaria o equipos que no permite su normal funcionamiento. Una definición semejante es la de avería. Se puede utilizar a veces de manera indistinta, falla o avería, que en este caso avería se define como una anomalía que impide mantener los niveles de producción. Bueno, acá les presento, por ejemplo, esto es un esmeril portátil. En este caso, pues quizás la mayor parte de ustedes lo hayan utilizado en la nave de eh, ¿cómo se llama? La nave de los logísticos, uh, de procesos de manufactura. Esta es una esmeril portátil o amoladora también se le llama, que pues tiene este disco. Estos discos pues pueden ser de corte, de desbaste, de lubricación, no de lubricación, perdón, de pulido, etcétera. Entonces, eso es una máquina rotacional. Las máquinas rotacionales pues, lo que hacen es poner en rotación algún elemento que puede ser de desbaste, de perforación, de maquinado. Y pues en este caso, esto que vemos acá es una guarda, que es un elemento protector del disco. Básicamente cuando ocurre algún incidente en el que el disco pues se fragmenta, estos discos muchas veces son relativamente frágiles, se pueden fragmentar y una vez que se fragmentan por la velocidad que giran, estas máquinas giran a 13.000 revoluciones por minuto, RPMs, pues salen disparadas las partes del disco. Y es común que suceda, la verdad no es así extraño, la verdad pasa bastante seguido. Pero bueno, hay de incidentes a incidentes. Eh, esta guarda pues tiene la función de que cuando el disco estalle, bueno, tiene dos funciones. Una, cuando ocurre un accidente en el que estalla el disco, se fragmenta, pues no salga proyectado hacia el operador. Por otro lado, proteger las manos del operador. El operador pues acá coloca su mano en esta manija y pues obviamente pues acá están saliendo proyectadas constantemente virutas o material de desprendimiento y pues está protegiendo al operador de que no le dé, no se proyecten sobre él estos materiales. En muchas ocasiones, pues, pudiera ser que estas guardas, pues, se desgasten o se quiebren por golpes o ya está rozando con el disco y las terminen retirando y operen de esta manera los discos. Esto, pues, entra también en la categoría de falla. ¿Por qué? Porque el equipo ya no va a funcionar de manera adecuada. Uno pudiera pensar, pues el equipo va a trabajar como si nada, sí, pero sin los elementos de protección. Entonces, también vamos a considerar estas situaciones como averías o como fallas. Más adelantito les voy a clasificar
los tipos de falla que se pueden encontrar en la industria. Bueno, dependiendo de la literatura que estén utilizando, pues pueden encontrar diferentes clasificaciones de falla. Acá les voy a proporcionar dos clasificaciones generales. La primera es esta que vamos a llamarle clasificación en función de la producción y de la calidad. Bueno, básicamente tiene dos clasificaciones generales que son, o sea, esta clasificación es una con respecto al entorno y otra con respecto al producto. ¿Qué significa esto? La falla, ¿a quién afecta? ¿Afecta al producto o afecta al entorno? Cuando afecta al producto, pues son fallas que pueden estar afectando la producción o pueden estar afectando la calidad del producto. Cuando afecta la producción es cuando un equipo pues falla, digamos, de forma parcial o total. En el que de plano una parte de tu cadena de producción, por ejemplo, supongamos que tienes eh, una línea de producción y tienes un proceso no sé, envasado, después de pausterizado, después de etiquetado, después de envase, emplaye en final. Correcto, puedes tener toda una cadena de producción. Y pues de la nada murió un equipo, ¿no? Cuando muere pues un equipo, pues es una falla de producción, o lo podemos considerar como una falla de producción. Eh, en este caso se detuvo por completo una línea, no se puede seguir operando. Otra falla que afecta también tu producto, pues es lo que tiene que ver con calidad. Pudiera ser que el equipo, pues, sigue funcionando, pero pues en lugar de estar haciendo su trabajo correctamente, si tu chamba fuera, por ejemplo, llenar una botella, pudiera ser que la medida de la botella sea una que está especificada, no sé, en 300 mililitros, y por alguna razón el equipo ya está empezando a llenar en 298 mililitros, no sé, o menos, 288, correcto, ya se alejó mucho del aforo eh, objetivo. Y en ese sentido, pues se está presentando una falla, algo está fallando que está haciendo que no se esté alcanzando el volumen adecuado. Entonces, acá tienes una falla en calidad, ya que no estás entregando el producto con la calidad que debe ser, con el volumen total. Pudiera ser que la falla esté en la etiqueta, que la etiqueta se está desprendiendo, no sé, sale el producto final y la etiqueta al final como que se empieza a desprender. Está fallando, no sé, la parte del depósito del pegamento que sostiene la etiqueta o cualquier otra parte pues, que afecte las condiciones del producto final, ¿correcto? Entonces, lo que puede afectar a tu producto final, ya sea tu línea de producción o tu calidad, pues también se pueden valorar como fallas. Otro tipo de fallas están en torno eh, pues al ambiente que lo rodea, ¿no? Y lo que está alrededor de esto, pues pueden ser fallas de seguridad y del ambiente. Por seguridad, pues nos vamos a referir a lo que mencioné hace un rato, que por ejemplo, esta es otra cortadora rotacional. Supongamos que tienes una operación en la que pues el operador agarra y corta varillas de cierta longitud. Esta cortadora pues tiene este elemento que es su guarda o protector. Este protector, pues como es un elemento que se mueve, pues puede ser que con el paso del tiempo se desgaste y pues ya no se pueda seguir utilizando. Entonces muchas veces pues ya no va a funcionar de manera adecuada este elemento o esta guarda y hace que pues los operadores se lo tiendan a retirar para seguir trabajando. Entonces acá lo que estamos presentando pues es una falla de seguridad. Ya no tiene la máquina los elementos de seguridad apropiados. Otro que pudiera ser con respecto a la degradación del ambiente. Muchas veces, pues estos mismos equipos tienen acá un sistema de succión para, digamos que, atrapar o absorber las partículas que tira la máquina, ¿no? El polvo de acero que va tirando. Esto con el objetivo, pues, de que no se vayan al ambiente, se depositan, se almacenan en, no sé, en un depósito y se disponen de manera adecuada.
Entonces, supongamos que pues, la máquina aspiradora o sistema de aspiración de partículas deja de funcionar, pues esto puede ocasionar que las partículas se dispersen y se vayan a otros lados. Entonces, en este caso se puede estar presentando una falla en el entorno o que daña el entorno, particularmente pues el ambiente. Bien, entonces este es un tipo de clasificación de fallas. Eh, en la literatura donde busqué pues esta información, te presentan una estadística general acerca de cuál es el origen de las fallas, de la mayoría de las fallas industriales. Entonces, en este caso, en esta estadística, pues clasifica las fallas en cinco, eh, en cinco elementos principales. El principal elemento que causa fallas es el mal uso de las instalaciones o de los equipos, ¿correcto? Cuando los operadores utilizan mal las cosas es cuando tienden a fallar. Y es la verdad, en mi experiencia, que a mí me gusta trabajar mucho en taller, si a mí se me ha echado a perder algo es por mal uso. Es decir, muchas veces los equipos o las máquinas pues traen unas especificaciones en sus manuales y pues cuando truena algo es seguramente porque se diste las especificaciones por encima del diseño para el cual fue creado. Eh, el segundo origen en importancia del origen de las fallas dice que es por fenómenos naturales. En este caso pues, podemos considerar lluvia que a veces hace que se moje en la maquinaria, exceso de humedad, exceso de calor, a veces que los equipos estén trabajando en condiciones ambientales no adecuadas o no para las cuales fueron diseñados. Por ejemplo, pudiera ser que tengas un motor que no pueda funcionar a la intemperie, pero por las condiciones de la planta, pues muchas veces cuando llueve, pues le alcanza el agua, le alcanza la humedad, le alcanza la brisa, y pues esas condiciones ambientales hacen que se truene. Después tenemos mal diseño o error de cálculo. Muchas veces tenemos equipos que son hechos a la medida, pero por lo mismo que son hechos a la medida, pues son susceptibles de presentar ciertas fallas. Cuando tienes equipos que son hechos o están calculados para ser producidos en masa, pues ya tienes una especie de, o sea, las empresas que manufacturan equipos y productos, pues ya tienen una referencia con base en pues, miles de productos que manufacturan, tiene una referencia para saber cada cuántos equipos pues, va a fallar una de sus maquinarias. Y en ese sentido, pues ellos pueden prevenir que al menos un equipo en 1 millón de partes pues va a fallar. Pero cuando tienes productos hechos a la medida, pues es mucho más probable que esos equipos se entren en fallo, o tengan algún error de diseño o de cálculo. Por ejemplo, un equipo que tenga una tolva. Una tolva es un recipiente en el que se pueden alimentar materiales como granos a una máquina. Entonces tienes tu tolva y acá le puedes poner polvos o granos y ya entra la máquina. Pero a veces el diseño de la tolva, digamos que pues acá dentro tienes inclusive un agitador o un impulsor y por el diseño de la tolva cuando funciona tu agitador se desborda el material. Sí, a veces como era una tolva cuadrada, pues hizo que acá por las orillas esté saliendo el material, ¿correcto? Entonces a veces eso es un mal diseño y es una falla. Cuando no está operando las cosas en condiciones normales o adecuadas, pues también se considera falla. Entonces empiezan a ver que se rebosa a veces el grano, ¿no? Entonces eso habla de un mal diseño de la tolva. Quizás hubiera sido mejor una tolva redondita con baffles, ¿no? Con deflectores para evitar eh, pues que se generen acá como que vórtices. Bueno, y pues acá pues desgaste natural o envejecimiento, que pues este es el ideal, ¿no? O sea, es ideal que que las fallas realmente sean propiciadas porque pues el equipo ya está llegando a su tiempo de vida útil, es decir, ya prácticamente funcionó el tiempo que debía de funcionar. Y que defectos de fabricación de las instalaciones. Es decir, a veces pues no se calculó el calibre de cable adecuado para que cierta máquina pudiera funcionar.
y estaba operando pues con un voltaje menor y pues eso fue originando ciertas fallas, ¿correcto? Fallas en las instalaciones. Bueno, la otra clasificación de fallas. La otra clasificación es en función de la capacidad y en la forma que aparecen. Con respecto a la capacidad, los podemos dividir en fallas totales y fallas parciales. Fallas totales es cuando tenemos una máquina que por completo deja de funcionar. Y fallas parciales es cuando solamente una sección de ese sistema o de esa maquinaria pues dejó de funcionar. Por ejemplo, si tuvieran una línea de producción que tiene una máquina que pues hace el llenado, otra máquina que hace, no sé, coloca una tapita de una botella, otra máquina coloca, eh, hace quizás un posterizado y al final un etiquetado. Pudiera ser que pues de repente tienes todo su sistema y solamente una de las máquinas está fallando. Entonces, en ese sentido, si ves las cosas como un sistema, puedes considerar que la falla de una máquina sea una falla parcial. Ahora, pudiera ser que si estás hablando de toda una máquina que hace múltiples operaciones, pues de repente que solo una sección de este equipo pues esté fallando. Que de repente sea una máquina que puede procesar múltiples cosas y nada más en una sección de esa máquina pues está entrando en falla, no está dando la calidad con la que debería estar produciendo o de plano se paró. Bueno, y la otra pues es la forma en la que aparecen. La forma en la que aparecen pues, puede ser fallas repentinas y fallas progresivas. Las fallas repentinas son aquellas en las que pues la máquina no te dio ninguna pista de que esta fuera a dejar de funcionar. Es decir, tu operador, por ejemplo, estabas trabajando de forma tradicional, habitual, el equipo estaba funcionando aparentemente bien y de pronto se apaga o deja de funcionar. Eh, a esto pues le vamos a considerar fallas repentinas. Y por el otro lado tenemos las fallas progresivas, donde de repente le empezamos a escuchar a veces un chillido, empezamos a sentir vibración en la máquina, nos empieza a marcar quizás alguna alerta, una alerta de seguridad, pero aparentemente pues la máquina sigue funcionando y por eso la siguen operando. A este tipo de fallas donde la máquina como que te iba avisando de que algo no estaba funcionando correctamente y aún así se seguía utilizando pues este equipo, pues le vamos a llamar fallas progresivas. En ese sentido, se pueden clasificar estas cuatro, se pueden integrar de tal manera que tengas fallas, se pueden clasificar, digamos, en una especie de cuadrante, donde tus fallas pueden ser repentinas y progresivas, perdón, no progresivas, en combinación con fallas totales y parciales. Entonces tú puedes tener una de cuatro tipos de fallas. Por ejemplo, puedes tener una falla repentina, esta que estamos ubicada por el número 1, una falla repentina y total, es decir, de la nada la máquina se detuvo por completo, o una falla repentina y parcial, es decir, de la nada empecé a sentir de la nada se detuvo una parte de mi proceso o una parte del equipo. Puedes tener fallas progresivas y totales, es decir, la máquina como que iba haciendo un ruidito, ese ruidito fue creciendo hasta que llegó un punto en el que la máquina se detuvo por completo. Es decir, la máquina estaba produciendo al 100% con un ruidito, pero llegó un momento en el que de plano se detuvo. Y después una falla parcial, pues parcial y progresiva. Empecé a escuchar ese ruidito, el ruidito, el ruidito, el ruidito, y de la nada se dejó de funcionar una parte
de la máquina. Se puede aplicar pues para cualquier maquinaria, pues hasta para un vehículo, ¿no? De repente en un vehículo empiezas a escuchar un ruidito, un ruidito, un ruidito, un ruidito, y pues al final pues tu coche ya no enciende. O de repente empieza a fallarle algo muy en particular, ¿no? De repente el aire acondicionado deja de funcionar. Había estado escuchando que cuando encendías el aire acondicionado hacía un ruido, hacía un ruido, hacía un ruido, y de la nada, pues ya no encendió. Entonces, es una falla parcial con respecto a tu vehículo completo. Y fue progresivo porque pues, digamos que la máquina te dio alerta de que algo no estaba funcionando correctamente. Este tipo de clasificación que vemos acá es necesario aprendérsela porque cuando se hace un diagnóstico, pues en ese diagnóstico pues hay que colocar esas etiquetas. Digamos que ahora sí, como un doctor, cuando tienes que ir a hacer vas a hacer una consulta al doctor, pues el doctor te hace ciertas preguntas y lo que responde el paciente pues lo tiene que ir registrando el médico. En ese sentido, pues tú cuando hables con el operador, pues al operador le haces preguntas, oye, la falla, ¿cómo fue? ¿Fue repentina? Sí, fue total o solo una partecita. No, solo esta partecita dejó de funcionar, etcétera. ¿Qué ruidos, qué fue lo que estaba haciendo? Ah, hacía un ruido de tal estilo, perfecto. Entonces, cuando se hace un diagnóstico, pues hay que obtener la mayor cantidad de información posible de la falla. Bueno, otros tipos de clasificación un poquito más genéricos es, por ejemplo, la técnica que debemos aplicar para corregirla. Pudiera ser que clasifiquemos la falla burdamente como una falla eléctrica, es decir, dentro de una máquina que tiene elementos mecánicos, eléctricos, tiene sensores, pues la podemos clasificar de manera muy sencilla. Ah, es una falla eléctrica o es una falla instrumental, que significa de sensores, ¿no? O es una falla electrónica, es una falla mecánica. Podemos darle cualquier clasificación en función de la técnica o la disciplina que vamos a utilizar para corregir esa falla. Según si la originó una falla o no, van a ser dependientes o independientes y según el tiempo que dura la falla. Si de repente la máquina, por ejemplo, de plano falla todo el tiempo o de repente un día está de buenas, falla, el otro día, eh, perdón, está de buenas, funciona, el otro día falla y no funciona. Entonces es, digamos que, intermitente o errática. No sabes nunca cuándo falla y cuándo va a encender. Bueno, otras definiciones que son tiempos relativos al mantenimiento. Vamos a entender vamos a hablar acerca de darles unos nombres a los tiempos que utilizamos para definir ciertas acciones de mantenimiento. Por ejemplo, vamos a llamarle tiempo de mantenimiento los tiempos de paro imputables al mantenimiento, es decir, el tiempo de paro en el que nosotros tenemos que detener una máquina para realizar alguna acción correctiva o alguna acción preventiva. Esos tiempos de mantenimiento pues van a incluir desde que la máquina dejó de funcionar hasta que la máquina se volvió a poner en marcha. Tiempos de espera. Vamos a llamarle tiempos de espera a los tiempos de paro que no son imputables al mantenimiento. Es decir, la máquina se paró porque pues se quedaron sin producto o quizás se produjo demasiado o la máquina pues tiene ciertos descansos de por sí, que nada más puede operar, digamos, 8 horas y hay que dejarla descansar 2 horas, etcétera. Entonces son tiempos de espera que no son imputables al mantenimiento, sino a la fabricación como tal o al proceso de manufactura. Y lo simbolizamos como TAF. Tiempo de buen funcionamiento son los tiempos en el que pues, los equipos se encuentran trabajando en condiciones adecuadas. Tiempo requerido, acá pues tiempo requerido se calcula con una formulita. Básicamente es la sumatoria de los tiempos anteriores, el tiempo de buen funcionamiento más el tiempo de paro por mantenimiento más los tiempos de espera de la maquinaria que estuvo fuera de servicio, pero no, aunque estaba en buenas condiciones, estaba en paro.
O sea, todo esto lo vamos a llamar tiempo requerido. Y de manera general, a cualquier tiempo fuera de operación le vamos a llamar TA. De hecho, TA lo podemos identificar como la suma de TAM y de TAF. Son los tiempos en los que la máquina está completamente fuera de servicio, ya sea porque simplemente está detenida o porque se le está dando mantenimiento. Bueno, mantenibilidad. Este ya es otro concepto. ¿Qué es la mantenibilidad? Bueno, este concepto pues se describe como la probabilidad de que una máquina, equipo o sistema pueda ser reparado a una condición especificada en un periodo de tiempo. Es una probabilidad, es decir, se va a simbolizar se va a expresar de 0 a 1. Básicamente, y acá dice M de T es la probabilidad de que TTR sea menor que T. TTR es tiempo técnico de reparación, que es la intervención de reparación de una máquina que es el tiempo de intervención en el que se repara una máquina. En pocas palabras, ¿qué es esto? Supongamos que tú tienes una máquina a la que le tienes que dar un mantenimiento. Hay que, digamos que se echó a perder algo o hay que darle un mantenimiento preventivo, hay que cambiarle filtros o bandas, lo que sea. Para realizar esta operación, normalmente supongamos que tú le inviertes una hora. Entonces, el equipo entró en paro y tú tienes que realizar este mantenimiento. La mantenibilidad es decir que esta operación de mantenimiento de esta máquina, la voy a hacer en una hora con un 95% de probabilidad o confianza. ¿Y a qué se refiere esto? Lo que me está diciendo es que el 95% de las veces este mantenimiento me va a tardar solamente una hora. Esto es una mantenibilidad alta. Cuando de repente tienes una mantenibilidad baja, pues dice que tú vas a realizar este mantenimiento con una mantenibilidad del 50%. ¿Qué significa esto? Que la mitad de las veces, pues te toma más de una hora realizar la misma operación de mantenimiento. Entonces, vamos a reparar una máquina a cierta condición especificada. Es decir, esa condición especificada es qué operación vas a hacer. Vamos a cambiar una banda en un periodo dado de tiempo. Ese es el periodo. Es decir, una hora, media hora, 25 minutos, 1 minuto 38 segundos, el tiempo que tú especifiques. Y con qué nivel de probabilidad estás seguro que vas a realizar esa maniobra. ¿Correcto? Entonces, sí, tener una mantenibilidad alta significa tener una confianza de que tú vas a lograr realizar esa operación en el tiempo que tú estás especificando o menor. De hecho, TTR debe ser menor o igual que T. Bueno, y el tiempo técnico de reparación, pues básicamente pues es el tiempo que te va a tomar hacer toda la chamba de reparación. Esa, el tiempo técnico de reparación se puede componer de distintas actividades. Acá les estoy colocando 4. 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, el tiempo, primero, pues el tiempo de verificación de la falla. Muchas veces cuando se detuvo un equipo de forma inesperada, en muchas ocasiones, pues no se sabe de dónde viene la falla. Entonces, lo primero que hace un técnico es verificar qué es lo que está fallando, de dónde viene la falla. Si es un equipo muy complejo, es pues qué parte de toda la máquina es la que está fallando. La alimentación, la parte central, la salida, el etiquetado, no sé, qué parte de la máquina es la que está fallando. Entonces, verificar toma primero cierto tiempo. Después el tiempo del diagnóstico. El diagnóstico pues consiste en evaluar cuál fue el alcance de los daños. Pudiera ser que ya identificaste dónde se encuentra el daño. Está en la sección de
no sé, de ignición de la flama en un horno. Y el tiempo de diagnóstico, pues es el tiempo que te toma entender qué es lo que hay que cambiar, cuál va a ser la operación que vas a realizar, qué partes vas a cambiar, eh, cuánto tiempo te va a tomar, etcétera. Entonces, este es el tiempo del diagnóstico, básicamente es la evaluación de todo el circo. Tercero, tiempo de acceso al órgano de la falla. Muchas veces ya identificaste qué es lo que está fallando, pero pues hay que desmontar, desmantelar, desarmar esa maquinaria para poder realizar el cambio o el reemplazo de la pieza. Pero muchas veces tienes que quitar carcasas, protectores, tornillería para llegar a la máquina que está o a la parte de la máquina que está fallando. Entonces, pues esta parte va a tomar un tiempo. Y por último, el tiempo de reemplazo. Y ahora sí es el tiempo que te toma quitar la pieza que está defectuosa y sustituirla por una pieza nueva. Eh, este tiempo técnico de reparación, pues se puede llegar a, se pueden adicionar algunos tiempos parciales intermedios, que son, por ejemplo, el tiempo de conseguir las refacciones. Muchas veces no se tiene la refacción, entonces verificaste, hiciste el diagnóstico, desarmaste y, oh sorpresa, no tenías la pieza, ¿no? O hiciste el diagnóstico, acá seleccionaste, bueno, voy a necesitar tales piezas, y te diste cuenta que no tenías ciertas piezas. Entonces, pues le adicionas acá un tiempo de conseguir refacciones. Después, pues ya vendría el tiempo pues ahora sí que desmontaje y después el tiempo de reemplazo y puesta en marcha. Y bueno, ya casi terminamos este video. Ahora la definición de disponibilidad. Disponibilidad es la proporción del tiempo durante el cual un sistema o equipo estuvo en condiciones de ser usado. Es decir, qué proporción del tiempo tu equipo estuvo disponible. Es una fórmula sencilla, básicamente es un número de 0 al 1, se puede expresar también como un porcentaje. Entonces, T0, que es todo el tiempo que la máquina estuvo, digamos que se estuvo trabajando, se estuvo elaborando, cuánto tiempo estuvo fuera de servicio. Entonces, de todo el tiempo que la máquina estuvo, o sea, digamos que el tiempo laboral útil, menos el tiempo que la máquina estuvo fuera de servicio, entre el tiempo, pues, nuevamente laboral. Entonces, T0, si tú tienes una jornada de trabajo de 8 horas, 6 días, pues por semana tienes un número de horas. De este número de horas, ¿cuántas estuviste fuera de servicio entre nuevamente todo el tiempo laboral? En este caso, pues no vamos a considerar dentro de la disponibilidad el tiempo que la planta no está trabajando. Tú necesitas que los equipos pues, estén disponibles cuando se está trabajando, entonces solamente se considera cuando la planta está trabajando. Y por último, la definición de vida útil. Esa es una definición, bueno, ya deben tener nociones de vida útil, pero bueno, vida útil realmente tiene una definición muy estadística. O la forma en la que se obtiene el valor de vida útil, pues es con fundamentos muy estadísticos, más que estadísticos, perdón, probabilísticos. Uh, Su definición es la vida media nominal de un equipo, máquina o herramienta. Básicamente tú tienes un equipo que, digamos que tienen motores y el motor 1 dura cierto periodo de tiempo, el motor 2 dura un poquito más, el motor 3 dura mucho más, el motor 4 dura un poquito menos. La vida media pues va a ser el promedio de todas estas. ¿Cómo se obtiene esto? Pues haciendo experimentación. Se ponen a operar los equipos hasta que estos mueran. O en algunos casos se utilizan condiciones aceleradas.
Pero bueno, eso va a depender para cada tipo de equipo y hay instituciones generalmente americanas que norman cómo realizar este tipo de pruebas. Entonces, las pruebas van a depender para cada equipo, si es para un motor, si es para una herramienta, si es para un consumible, etcétera. Entonces, se mide el tiempo de vida media y normalmente estos equipos tienen una distribución normal en su tiempo de vida útil. Entonces, el tiempo de vida útil es la media de esta distribución. Si la media son, de hecho, esta vida útil se puede medir de diferentes maneras, pero generalmente tiene unidades temporales. Es decir, a veces tiene unidades de horas, tiene unidades de años, tiene unidades de distancia, no sé, metros, tiene unidades de ciclos o frecuencia, ciclos. Um, y no sé, puede depender o sea, puede tener otras unidades, pero normalmente tiene unidades temporales. Por ejemplo, las llantas de un vehículo, pues se miden normalmente en términos de distancia, cuántos kilómetros recorre, ¿no? Entonces, kilómetros. O a veces una máquina como la moladora que vimos al principio, pues son horas de uso. O una luminaria, una lámpara, pues es horas de uso, horas de estar prendidas. En este curso no vamos a ver todas estas matemáticas porque finalmente son aspectos probabilísticos. Entonces es todo un circo de probabilidades y digamos que en un curso o a veces está en una maestría exclusivamente de mantenimiento, pues sí se ve toda la parte de probabilidades, toda la parte estadística y probabilística que tiene que ver con mantenimiento. Pero en este curso, pues no es, digamos que la parte central, sino es de forma exploratoria que conozcan algunos conceptos y cómo aplicarlos. Bueno, hasta acá dejamos este video. Nos vemos el lunes en una videoconferencia por Teams.